Si tuviéramos que hacer un top de los drones que más han gustado aquí en Mundo Drone, seguramente estaría el dron H8C. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Drone. Hoy en Mundo Drone, gracias a la empresa china Banggood, vamos a poder traer precisamente esa semi-evolución del H8C, que no es una evolución en sí realmente, es simplemente el mismo dron, pero que le han puesto una nueva capacidad. Básicamente le han puesto un mando, con FPV. Así que nada, primero nos vamos a ir al unboxing y después ya nos metemos de lleno en el análisis de este H8D, la versión, es lo mismo que el H8C, pero con cámara FPV. Tampoco es que se hayan comido mucho el coco, la verdad. Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en el unboxing del JJRC H8D. Y este unboxing es un poquito interesante, un poquito diferente. ¿Por qué? Vale, sí, veis la caja, todo muy bonito y tal. Un señor disfrutando mucho porque está haciendo el FPV de este dron. Vale, por aquí tenemos todo en un perfecto inglés. Un problema para todos aquellos que solo hablamos chino cantonés como yo. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Por qué este unboxing es distinto? ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que en esta caja tan pequeña, porque no es demasiado grande, cuidado, es grande, claro, pero no es demasiado grande, ¿cómo es posible que haya podido caber dentro esto? ¿Vale? Sí, está vacía esta caja. ¿Por qué? Porque no he podido volver a meterlo todo como estaba. No sé cómo estaba. Esto era, yo qué sé, la metieron con un agujero negro. No lo tengo ni idea. En fin, yo creo que directamente yo metía la mano en la caja la primera vez que lo compré, ¿vale? Que me llegó. Y directamente mi mano llegaba a China y lo cogía del propio almacén, ¿no? De una manera, un tanto mágica, ¿no? Pero, en fin, Rafa, se le está yendo ya la pinza. Vamos a echar un vistazo a lo que nos viene en la caja. Ahora vamos a hablar de este manual que por fin me gusta porque viene en un idioma que yo entiendo, ¿no? Eso me gusta, esto me gusta. El manual tiene migas, ya os lo voy a enseñar ahora. Aquí nos viene lo típico. El cargador, por si acaso queremos conectarlo en... si en vuestro país tenéis este tipo de... No sé la verdad de dónde es este enchufe. Este es el de aquí, el de España, ¿vale? Así que perfecto, yo no tengo que ponerle adaptador. Lo agradezco. Bien, más cositas, este es el dron. Muy bonito, ¿vale? Oye, me ha gustado este toque de color psicodélico, ¿vale? Naranja, rojo, plateado, dorado, la verdad es que no lo sé. Sinceramente, el daltonismo me ha atacado, lo siento. En fin, se me está yendo ahí mucho la pinza. Venga, vamos a ver. El cable de carga. Este es otro cable de carga. Este cable de carga es para la pantalla FPV, ahora la vamos a ver. Aquí tenemos la batería, ¿no? De 7,4 voltios a 500 miliamperios, ¿vale? Un juego de hélices con un destornillador para poder abrirlo todo. Las protecciones que no se le pondrán. Eso no es, esto es... vale. Esta es la antena de la pantalla, ¿vale? Ahora le echaremos un vistazo. Dentro de aquí tenemos la pantalla, ¿vale? No tiene nada más. Eso no lo queremos. En fin, la pantalla, ¿vale? Que encima me la he dejado encendida. Rafa, eres un genio, ¿vale? Ahora ya le echaremos un vistazo. Y aquí tenemos el mando de control, que es una de las grandes novedades de este dron, ¿no? De este H8D, ¿no? Porque es lo que ha cambiado bastante. Así que nada, esto es todo lo que nos viene. Pero quiero que echéis un vistazo, ¿vale? Vamos a poner todo esto por aquí, todo bonito. Quiero que veáis una cosa. Vamos a meter el dron en pantalla. Al fin y al cabo esto es un análisis de ese dron. Quiero que echemos un vistazo. ¿Por qué tenemos tantos manuales? ¿Por qué parece que nos han dado aquí la Biblia? ¿Esto qué locura es? Pues os lo voy a explicar. Primero te dan este manual, que para todos aquellos que no lo sepáis, es el manual del H8C. Así, a pelo. O sea, me han dado el manual del H8C. ¿Por qué? Porque el dron es el mismo, seamos sinceros. Y lo que han hecho es poner aquí un add-on en un perfecto chino mandarín, ¿vale? Aquí que pone... rollito de primavera. No lo sé. Siempre digo que sé chino cantonés, pero no sé nada. En fin, aquí nos viene un manual, ¿vale? Concretamente, para que nosotros sepamos manejar tanto el mando nuevo que viene ahora, como la pantalla, ¿vale? Interesante, porque yo no sé por qué habrán puesto esto, porque esto se lo podrían haber ahorrado, porque con esto ya nos valía, ¿no? Pero así son los chinos. Pues nada, pues nos vamos directamente al análisis. Chicos, una vez visto el unboxing, vamos a echarle ya un vistazo de verdad al análisis de este H8D.
Vamos a intentar hacer un análisis lo más completo posible, pero para todos aquellos que tengan dudas, que ya se hayan informado del H8D y tal, del H8C, del H8D, voy a ahorrarles bastante tiempo si no quieren ver todo este peñazo de vídeo, ¿no? Vamos a ver, el H8D no deja de ser un JJRC H8C, pero con un mando con una pantalla con FPV. Punto. No tiene más historia. Imaginémonos que vosotros habéis comprado el H8C y le habéis puesto el kit este FPV que yo os dije que estaba muy interesante. Por ejemplo, pues yo ya no compraría otro, sinceramente. ¿Por qué? Porque este H8D no aporta nada más. ¿Digo que sea malo? Para nada. Si no tienes el H8C y te estás pensando en comprar uno, yo diría que te lanzaras por este. ¿Por qué? Porque sí que tiene algún detalle distinto, sobre todo en el mando de control, que me gusta más, pero que no va a aportar demasiado a alguien que ya tenga el H8C. Y por supuesto, ya viene con FPV. Y el FPV funciona bastante bien y sinceramente no me puedo quejar para nada. Y encima sigue grabando igual de bien que grababa el H8C, ya que encima podemos grabar directamente desde la cámara del dron y no a través de la señal que llega a la pantalla, que muchas veces es el sistema de grabación de vídeo que tienen muchos de estos drones baratos y que yo no entiendo el por qué lo ponen así, porque al fin y al cabo nos llega una señal asquerosa, porque bueno, si lo estamos viendo en directo está bien, tendrá sus interferencias, lo típico, pero no nos afecta para nada al vuelo y al control del mismo. Pero bueno, estamos viéndolo en el ordenador ya, una grabación más interesante, yo no quiero que tenga ese tipo de interferencias. Por eso, y encima, sobre todo si se puede evitar, y grabando directamente desde la cámara y después yo llamando la señal si quiero a la pantalla, pues se elimina perfectamente ese problema. Así que nada, bueno, una vez dicho esto, vamos a lanzarnos a analizar este dron como si nunca hubiéramos analizado el H8C para todos aquellos que quieran saber cómo vuela. Vamos a ver, estamos ante un dron que no es que sea resistente, es lo siguiente, estamos ante un dron muy resistente y podríamos incluso meterlo dentro de la gama de los drones de iniciación. ¿Qué ocurre? Que yo no recomendaría este tipo de dron o este dron concretamente a una persona que nunca haya volado. ¿Por qué? Porque aunque sea muy resistente, aunque sea increíble en muchos de sus aspectos, tiene dos problemas que no creo que una persona que se esté iniciando pues sea bueno que la metamos en ella directamente. Uno de los problemas, ¿vale? Es que si le damos muy fuerte, ¿vale? Si le damos muy fuerte contra el suelo a toda su máxima velocidad, este dron va a romperse. Vamos a ver, seamos sinceros, este dron no puede con tanta velocidad y con una fuerza de impacto tan grande, ¿no? Entonces puede romperse perfectamente. Aunque claro, si lo estamos volando normal y tal y le pegamos piñazos increíbles, va a resistir mucho y la verdad es que sorprende, ¿eh? Sorprende muchísimo. Lo que ocurre es que claro, al poder pillar velocidades bastante más altas que drones de iniciación claramente enfocados a la iniciación, como los del FY326, como los del Syma X5C, como los del JJRC H12, pues como tiene más potencia que todos esos drones, aunque este dron también esté orientado a la iniciación, este tiene más potencia y pum, nos lo podemos cargar más fácilmente. Entonces, bueno, si queréis iniciaros con un poco más de peligro, pues mira, este es un dron interesante. Más cositas, lo otro por lo que yo no recomendaría, vamos a ver. Cuando yo analicé el H8C, no me llevé tanto tiempo, o sea, me llevé unas 15 horas de vuelo, pero después ya de unas 30 horas de vuelo, ya hace tiempo que no lo vuelo, pues me di cuenta que es cierto totalmente, que los motores acaban cascando un poquito más rápido de lo que suelen acabar cascando otros drones, como pueden ser la del Syma X5C, en fin, los típicos, ¿no? Pero claro, entonces, si os vais a comprar esto, yo sí que os recomendaría sí o sí comprar un pack de motores al principio, ¿no? No porque se os vaya a romper muy rápido, o sea, la leyenda urbana por internet y tal, he escuchado que se rompen a las 2 horas, vamos a ver, a mí ya eso me parece más leyenda urbana que otra cosa, porque yo ya he podido tener un H8C y un H8D, que básicamente son el mismo dron, y las 15 horas de vuelo me han valido sin tener que cambiar un motor. Aquí, ¿qué ocurre? ¿Que la gente se le va mucho la pinza? O que, en fin, cuando yo solamente tengo un dron, pues soy calmado y digo, bueno, puede ser, no lo sé, pero aquí que ya llevo dos. O sea, hay más gente a mi alrededor que ha tenido otros drones de estos y tampoco le ha ocurrido lo mismo. Vale, será cierto que a lo mejor a una pequeña gama de drones le ocurre eso, pero si os ocurre eso,
llamar y descambiado, ¿vale? O sea, no tiene otra historia. En fin, vamos a seguir con este dron. Entonces, yo recomiendo que compréis siempre un pack de motores. Al fin y al cabo, siempre recomiendo que compréis un pack de motores, porque cuesta muy barato, por unos 2-3 euros podéis comprar uno o dos motores, los tenéis en casa y si ocurre, que va a ocurrir en algún momento, todos los drones chinos les va a ocurrir eso, pues se lo cambiáis y punto, que es muy sencillo, ¿vale? Tenemos hasta tutorial en el canal por si acaso queréis cambiar uno de los motores. Muy sencillo, se tarda 2 minutos y encima los motores cuestan 2-3 euros, vamos, te compras un par de motores al principio y ya está. Vale, ¿cuánto dura la batería? Pues la batería no nos va a dar ningún tipo de sorpresa, van a ser unos 8-10 minutos de vuelo, bastante bien, con todo su a máxima potencia, según como lo voléis, claro. A mí me gusta volar bastante extremo, por llamarlo de alguna forma, y suelen ser eso, unos 8 minutos, nunca llega a los 10 minutos, puede llegar a los 9, en fin, algo así. Si voláis más lento, puede llegar a los 10 minutos perfectamente. El rango de distancia no ha cambiado mucho. Bueno, a lo mejor puede que sí, puede que haya cambiado un poquito el rango de distancia, porque este dron lo hemos estado probando y hasta los 80 metros podía perfectamente respondernos. Hasta los 100 metros, a partir de los 80 metros empiezas a tener problemas, a menos de que estuvieras en una línea recta, o pues puedes que lo controlas bien, pero si estás volando en el aire, vamos a ver, claro, unos 80 metros. Más allá de eso, vas a tener ciertos problemas. Yo no me arriesgaría. Bien, más cositas. Bueno, ya hemos hablado mucho del dron. Ahora vamos a pasar después a hablar un poco del vuelo, mi experiencia y tal de vuelo. Pero primero me quiero ir al mando de control, porque al fin y al cabo es prácticamente por lo que nos vamos a decantar por este H8D o por el H8C. Básicamente por el mando de control y por lo que nos ofrece su FPV. Vamos a ver. El mando de control claramente es un mando rediseñado del original H8D y tiene dos cosas muy positivas. Una, podemos cambiar entre todos los tipos de modos de mando, o sea, podemos poner el modo 1, modo 2, modo 3, modo 4, lo cual me parece increíble y muy interesante para todos aquellos que quieran, bueno, que no vuelen en modo 2 o que vuelen, en fin, que vuelen en un modo que no suele venir o que tenéis problemas de conseguir en la tienda, porque por lo menos en Banggood, en otras tiendas chinas y tal, pues no suelen dar demasiadas opciones de eso, ¿no? Entonces cuando te llega un mando puedes cambiarlo entre un par de modos y ya está. Este no, este lo vas a poder cambiar entre todos los modos, bueno, entre los 4 modos clásicos, y simplemente mira, vamos, quito esto, se presiona y lo sacas, y después lo pones en el otro sitio y tal, después lo configuras con un par de botones, muy sencillo, ya lo hablaremos en el análisis del mando, y ya está. La verdad es que es muy interesante. Después, muy interesante también es que el mando de control viene con una antena, que es lo que os estaba diciendo. ¿Ha conseguido aumentar el rango? Pues sí, bastante, 80 a 100 metros. Lo que ocurre es que ya empezamos a tener un problema ya de concepto de vista. ¿Por qué no sé exactamente a partir si de los 80 metros yo puedo controlarlo bien? Pues te lo explico fácilmente. Porque no lo veo, ¿vale? No lo veo. Entonces, claro, a menos de que esto lo sofistiqué mucho y os pueda decir los rangos más exactos, pero es que a partir de 100 metros es muy complicado poder ver al dron, sobre todo drones de estas dimensiones. Que sí, que podía volarlo con el FPV y tal, pero el FPV que tiene también llega a esa distancia, o sea, prácticamente os estoy diciendo que el dron está hecho para que lleguéis a esa distancia y poco más. ¿Puede que el mando de control lo siga volando? Pues puede, yo creo que sí, yo creo que tiene un margen más amplio, pero no creo que debiéramos utilizarlo para volar, sino más bien como, bueno, zona de seguridad por si acaso se nos va un poco y podamos traerlo de nuevo hacia casa. Así que nada, bueno, también deciros que el headless funciona muy bien en este dron, se lo han currado bastante, el modo return funciona también muy bien, y yo por lo menos no tengo ningún tipo de problema ya con este aparato, con este mando de control, de algunos de los problemillas que puede ser que fuera de mi modelo concreto de dron, del H8C, pero que en este H8D yo ya no he visto ningún problema y que parece que ya me ha llegado todo bastante correcto, ¿vale? Así que nada, ¿qué más cositas deciros? Bueno, también deciros que el mando se siente mucho mejor en la mano. Esto parece una tontería lo que os estoy diciendo, pero se nota como que se han currado bastante más el diseño del mando, hay un sentimiento en la mano bastante mejor y
al fin y al cabo repercute en una cosa muy importante, que es que nos sentimos mucho más cómodos volándolo. Es un mando mucho más ergonómico, es un mando que se siente mejor, es un mando que encima tiene opciones tan interesantes como poder cambiar la velocidad del dron con una ruletita, la cual nosotros podemos personalizar perfectamente el grado de inclinación. No nos va a dar los 3, 4, 5, 10 mil millones de modos de vuelo que tenía antes, sino que nosotros lo vamos a poder personalizar grado a grado. Eso se agradece muchísimo y al final se nota que cuando tú estás comparando un tipo de vuelo con el otro y dices, ostras, pues este puedo volarlo un poquito más lento, pero porque a mí me gusta más ese tipo de... Y eso al final es muy interesante cuando te llevas mucho tiempo volando un dron de esto, porque al final lo que tú quieres es que vuele como tú quieras que vuele, y esto lo ofrece este mando de control. Es un punto interesante porque no suelen venir con este tipo de ruletitas para que tú puedas personalizar el grado de inclinación para de esa forma ver qué velocidad vas a tener. Me ha gustado mucho ese punto, la verdad. Un punto muy a favor de este H8D. Bien, vamos a irnos a continuar con cómo vuela, al fin y al cabo. Vamos a contar un poco las experiencias de vuelo. Aunque vamos a tener análisis del vuelo, vosotros habéis podido estar viendo en el vídeo cómo vuela y tal. Me gustaría charlar con vosotros en este análisis de cómo vuela en sí. Vamos a ver, es un vuelo que no ha cambiado para nada del H8C. Claro, a diferencia de distintas cosas, por ejemplo, lo que nos ofrecía el mando, que tenemos un grado mayor de personalización, etcétera, etcétera, tanto en velocidad y tal. Pero al fin y al cabo las sensaciones de vuelo al final son muy parecidas. Tenemos un dron muy estable, pero que muy estable. Un dron que se nota muy ligero en el aire, un dron que no le pesa para nada el culo, ¿no? Para poder volar. Un dron bastante rápido para lo que viene a ser su gama. Este no deja de ser un dron de gama de iniciación un pelín avanzado. Yo diría que es muy interesante para todos aquellos que vienen del mundo del aeromodelismo en general y no han empezado y nunca han tenido un dron. Pues yo creo que este dron es interesantísimo, ¿no? Antes que un Sigma 5C, un FY326, que a lo mejor se les puede quedar un poquito cortos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si estás acostumbrado ya a volar, pues bueno, ya tienes ciertas nociones. En fin, yo creo que este H8D es una genial opción para todos aquellos que no tengan el H8C y que quieran un dron un poquito más interesante. Y bueno, y si no os interesa el FPV, porque al fin y al cabo yo creo que la gran baza que tiene este dron con el otro es el FPV. Si no os gusta o no queréis el FPV, pues vale que sí, que el mando es mejor, que tiene distintas cosas, a menos de que queráis algo concreto porque lo queréis en el modo tal o porque os ha gustado muchísimo la ruletita, a menos de que sea algo muy muy concreto, ¿vale? Por lo que lo queráis, yo diría que si no queréis en general el FPV, os vayáis al H8C, que encima está más barato, ¿vale? Al fin y al cabo, esto es lo que tiene. Nosotros nos gastamos el dinero en función de lo que vais a necesitar. Yo os comento y vosotros ya tenéis que juzgar lo que vosotros necesitáis. Yo, por ejemplo, el FPV, pues lo agradezco, me gusta y sinceramente me parece una genial opción. ¿Qué ocurre? Que bueno, yo ya sabéis lo que pienso sobre esto, que yo me compraría a lo mejor el kit de FPV universal que os estuve comentando y después me compraría el dron que me diera la gana y después se lo pondría. De tal manera aquí es que confluyen dos cosas muy interesantes, que el FPV funciona muy bien y que este dron es una maravilla. ¿Qué queréis que os diga? Me encantó el H8C, no iba a ser menos el H8D. Así que nada, entre otras cosas también por eso lo pedí. Pues nada, por eso darle las gracias a la empresa Banggood por habernos cedido este producto y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Mundo Drone. ¡Chao!